el libro de los Jueces, capítulo 13, y les voy a pedir que puestos de pie, escuchen la lectura de los versículos 24 y 25. Jueces, capítulo 13, versículos 24 y 25. Bien, así dice la palabra del Señor. Y la mujer parió un hijo y llamóle por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente estamos en tu presencia, nuevamente acudimos a ti, Señor, en oración, porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Y porque queremos rogarte de manera especial que seas tú dirigiendo, Señor, la meditación de tu palabra, para que ella traiga bendición, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Trae, Señor, fortaleza, trae aumento de nuestra fe, Señor. Trae esperanza, trae sosiego, Señor, paz y consuelo tal vez a algún corazón que pueda estar afligido. Mi Dios, sabemos que en tu presencia todo es gozo, Señor, todo es paz. Y por eso que te clamamos en esta tarde, que tú te manifiestes, Señor, no solo aquí en el templo donde estamos reunidos, sino también alrededor de los hogares de nuestros hermanos que están en distintos lugares, Señor, presentes en este culto. Tanto nuestros hermanos que están en el extranjero, Señor, que nos acompañan en esta tarde, que tú seas también bendiciendo sus vidas, Señor, y fortaleciéndoles. A nuestros hermanos que están mirando este culto desde otras regiones de nuestro país, también te pedimos fortaleza para ellos. Y a nuestros hermanos que están en sus hogares por distintos motivos, Señor, especialmente aquellos que están enfermos, que seas tú con ellos y que ellos puedan recibir a través de este mensaje, Señor, consuelo para sus corazones. Padre Celestial, rogamos humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa en medio nuestro, para que tu palabra, Señor, pueda quedar grabada no solo en nuestra mente y conciencia, sino también en nuestro corazón, Señor. Señor, te pedimos y te rogamos todo esto, solamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El relato que escuchamos y que leímos durante el devocional y los dos versículos que completamos de leer ahora recién, nos hablan de un personaje de la palabra del Señor, de Sansón. Y cuando pensamos en Sansón, nos imaginamos, ¿verdad?, un gran hombre, un hombre corpulento, un hombre que tiene mucha fuerza, ¿verdad? No nos imaginamos jamás un hombre bajo de estatura, un hombre delgado, ¿verdad? No, al contrario. Y si le dijéramos a los niños, ¿qué se imaginan los niños cuando hablan o cuando les hablan de Sansón? Estoy seguro que ellos se van a imaginar, ¿no es cierto?, a estos superhéroes, ¿no es cierto?, que salen hoy día en la televisión. Pero en general, Sansón debe haber sido un hombre de una estatura bastante alta, muy poderoso, ¿cierto? Un hombre que tenía una fuerza extraordinaria. Y hay algo curioso. Si nosotros comparamos la figura de este Sansón con la figura del apóstol Pablo, nos vamos a encontrar que físicamente eran dos personas totalmente opuestas. Pablo era un hombre pequeño de estatura, ¿verdad? Un hombre débil, que tenía enfermedades en su cuerpo, pero era un hombre de mucha fortaleza espiritual. Sansón, por su parte, era un hombre muy corpulento, de mucha fuerza física, pero un hombre de una vida espiritual débil y pobre. Podríamos decir que un espíritu fuerte ayuda a un cuerpo débil, pero un cuerpo fuerte
no puede ayudar de ninguna manera a un espíritu débil. Tengamos presente eso. Cuando es anunciado el nacimiento de este niño, sus padres, ¿no es cierto? Su padre Manoa y su esposa deben haber estado realmente felices, como cuando los padres se enteran, ¿verdad? Que van a ser padres de un hijo, les inunda una felicidad en sus corazones. Ahí en el versículo 25 nos dice, perdón, el 24 nos dice que y la mujer parió un hijo y llamóle por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Creció como un niño feliz. Sus padres seguramente estaban muy felices, ¿verdad?, de haber tenido a este niño, que era un niño especial. De ningún modo fue un niño común y corriente. Fue anunciado por el ángel. Y las características de este niño también fueron entregadas por el ángel a sus padres, a su madre, ¿no es cierto?, quien le comunica a Manoa luego las características que iba a tener este hijo. Manoa, afligido de esto, también oró a Dios y pidió, ¿no es cierto?, sabiduría para poder criar a este hijo, que no iba a ser un hijo común y corriente. Iba a ser un hijo que iba a ser consagrado a Dios desde pequeño durante toda su vida, hasta el día que él muriera. Por lo tanto, este niño requería, tal vez pensaba su padre, una crianza especial, no como cualquier niño. Y muy afligido oró al Señor, ¿verdad? Bueno, Sansón significa en hebreo pequeño sol, porque seguramente eso era lo que él traía no solamente, ¿verdad?, a sus padres, sino a un pueblo entero, considerando la lectura que acabamos de tener recién. En sentido alegre podríamos decir que era el nacimiento de Sansón, era una alegría profunda que venía al pueblo de Dios. Y cuando nació, entonces llenó de esperanzas a sus padres y llenó de esperanzas a su pueblo, porque dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Señor empezó a manifestarse tempranamente, ¿verdad?, en Sansón desde que era un niño. Pero lamentablemente, siendo Sansón muy joven, se desvió del rumbo, tomando por esposa, en primer lugar, a una mujer filistea. Allí, si podemos leer nosotros un poco más atrás, ¿verdad?, en el capítulo 14, más adelante, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice que descendiendo Sansón a Timnat, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Este fue el comienzo de un verdadero desastre, en realidad, en la vida de este hombre. Un hombre que fue consagrado al Señor desde su nacimiento, y que así lo fue, ¿verdad?, de parte de Dios durante todos los días de su vida hasta su muerte. Sansón en realidad fue un sol que, en vez de alumbrar y de llevar esperanza, su vida fue una vida triste, y que trajo mucha tristeza también, no solo a sus padres, sino que a Dios y a su pueblo. La historia de Sansón podemos verla reflejada en muchos cristianos a través de los siglos, y en nuestro tiempo también. Debemos recordar, por lo tanto, lo que dice la palabra del Señor en nuestros tiempos a nosotros: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Un mensaje en el cual Dios encuentra, ¿verdad?, una dificultad en un creyente. Encuentra que las obras no están del todo claras, ni como Dios quiere que estén en nuestra vida. La vida de Sansón en realidad estaba dejando mucho que desear.
estaba cometiendo errores por no sujetarse a Dios, no sujetarse tampoco a la palabra del Señor. En aquellos días, Israel estaba sin rey. Cada uno hacía según su parecer. Eran tiempos difíciles, eran tiempos extremadamente complicados para el pueblo de Israel. Por más de 40 años, los filisteos habían subyugado a Israel, pero todo por causa del pecado del pueblo de Dios. Una cosa interesante, los filisteos contaban con tecnología del hierro, eran un pueblo más poderoso que Israel, y también contaban con la experiencia militar de los griegos. Por lo tanto, no eran un pueblo fácil de vencer. Comparados con Israel, eran un pueblo bastante más poderoso. Pero Israel tenía la esperanza de que el Señor levantaría un Salvador, que el Señor les levantaría de esta desgracia en la cual ellos estaban viviendo. Los filisteos habían destruido las poblaciones de los israelitas, sus campos. En ese estado estaban las cosas en realidad en Israel cuando nace este niño que es anunciado, ¿verdad?, como el Salvador del pueblo de Israel. Y por eso que este niño, ¿verdad?, era la esperanza, no solo de sus padres, sino de todo un pueblo. Este niño extraordinario prometía ser el Salvador, que iba a librar a su pueblo del yugo de los filisteos. El nacimiento de Sansón sin duda se preparó de la mejor manera. Venía a este mundo con un propósito y Dios cumpliría ese propósito a cabalidad, porque Dios siempre cumple los propósitos, ¿verdad? Ahora, podemos decir que un buen principio, cuando alguien comienza bien, eso no puede garantizar, ¿no es cierto?, que va a tener un buen fin. Debe haber una constancia, debe haber, ¿no es cierto?, un trabajo permanente en el tiempo para que ese buen principio llegue a un buen término. No fue así en la vida de Sansón. Dice la palabra del Señor que Sansón sería nazareo de por vida. Y dice acá en Números, capítulo 6, podemos leer lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el hombre o la mujer cuando se apartare, haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Vale decir que el nazareato era un voto, ¿verdad?, por el cual el hombre se consagraba de manera especial a Dios. Tenían una serie, ¿no es cierto?, como lo especifica la palabra del Señor, no vamos a entrar en este detalle, pero había una serie de restricciones en las cuales, ¿no es cierto?, los nazareos debían vivir para obedecer al Señor y para vivir, ¿no es cierto?, la santidad que se requería en la vida de ellos para ser consagrados como Dios quería de cada uno de ellos. Entonces el nazareato significa que ese hombre era apartado para Dios en cuerpo y en alma. Y fíjense ustedes que el nazareato podía ser por un tiempo, pero Sansón lo era desde su nacimiento hasta su muerte. Siempre Sansón fue nazareo, porque así lo estipuló Dios para su vida. No fue elección de Sansón, fue Dios quien le estableció esto para su vida. Desgraciadamente, Sansón manchó su nazareato contaminándolo. Se esperaban grandes cosas en realidad de este hombre, pero fue una decepción en primer lugar para Dios. Aunque Dios sabía, ¿no es cierto?, lo que iba a ocurrir con la vida de Sansón. Dios sabe lo que va a ocurrir con la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, este decir, ¿no es cierto?, que fue una decepción para Dios, es una manera de explicar nada más, ¿no es cierto? Pero Dios no se decepciona, porque Dios sabe todas las cosas. Sansón no respetó este nazareato. Podemos ver ahí en el capítulo 16, versículo 1, donde se relata uno
graves pecados que cometió Sansón en su vida, y dice, y fue Sansón a Gaza, y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Este fue uno de los graves pecados que cometió Sansón, siendo un hombre consagrado al Señor, un hombre que Dios le había consagrado de manera especial para que fuera santo, para que fuera suyo, de por vida, hasta su muerte. En segundo lugar, fue una decepción para su pueblo, porque vemos al final de la vida de Sansón un hombre, ¿verdad?, débil, sin la fuerza que le caracterizó durante su vida, derrotado, y un hombre, ¿no es cierto?, que se había apartado del Señor. Y fue una decepción para sus padres también. Sansón no tomó el parecer de sus padres, ¿verdad?, en el consejo que acabamos de leer, en el versículo 16, 28, sino que no le importó a él tomar una mujer que no era de su pueblo. Hizo, en primer lugar, su propia voluntad en esto. No consideró ni la palabra del Señor, ni consideró el consejo de sus padres, ¿verdad? Él hizo lo que quiso en realidad con su vida. Ahí en el versículo 28 del capítulo 16, dice, perdón, 16, 14, perdón, 14:3, ¿ya? Dice, tómamela por mujer porque esta agradó a mis ojos. Simplemente Sansón hace su voluntad sin respetar, ¿verdad?, el consejo de sus padres. Por lo tanto, fue una gran decepción para sus padres y manchó su vida, ¿no es cierto?, siendo un hombre, habiendo sido un hombre consagrado por parte de Dios para servirle durante el resto de su vida. Sansón no pudo decir como el apóstol Pablo, he peleado una buena batalla. No pudo decir. Su vida estuvo marcada por la derrota, por una vida lejos de Dios, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, la vida de santidad que se suponía que debía seguir un hombre como él. Sansón además utilizó el don que Dios le dio para sus propios deleites. Usó su fuerza, su ingenio, proponiendo, ¿verdad?, enigmas propios, ¿verdad?, para simplemente enaltecer su propio ego. Creyó que podía utilizar su fuerza e ingenio en deleites y a la vez agradar a Dios también. Creyó que podía, ¿no es cierto?, agradar a Dios y hacer su propia voluntad. Es lo que muchas veces los creyentes también piensan o se imaginan. Estar bien con Dios y estar bien con el mundo. La palabra del Señor debe recordarnos siempre, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. No debemos olvidar el consejo de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice enfáticamente la palabra del Señor. Ese hombre grande y fornido que venció a un león no pudo en realidad con sus propias pasiones. Santiago se refiere a esto en el capítulo 4, versículo 1, diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Nos recuerda, ¿verdad?, que estas cosas están en cada uno de nosotros. Y nos recuerda también que debemos ser vencedores de todas estas cosas con la ayuda del Señor. Además, Sansón creyó que el pecado no tendría ninguna consecuencia directa en su vida. Hoy día nosotros tenemos luz acerca de esto. La palabra del Señor es enfática para cada uno de nosotros y debiera hacernos reflexionar acerca de nuestra conducta. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Es una advertencia hoy día para cada uno de nosotros, quienes somos hijos e hijas del Señor. ¿Cómo quiere Dios que caminemos? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra vida en esta tierra? Una vida digna del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Recién entonábamos ese hermoso himno, Santo, 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 porque esa es la condición de nuestro Dios. Esa es la única condición de nuestro Dios, Santo, Santo, no hay ningún pecado en Él. Y nosotros como sus hijos debemos parecernos a nuestro Padre, debemos reflejar, ¿verdad?, estas características de nuestro Padre Celestial. Es verdad que somos sujetos a pecado, es verdad que somos hombres y mujeres débiles en este mundo, pero también es verdad que Dios, que nuestro Señor Jesucristo ha enviado su Santo Espíritu, el cual nos fortalece, nos bendice, nos ayuda y nos alienta a la fidelidad y la santidad a nuestro Padre Celestial. El diablo, con toda su sutileza, hizo trampas, ¿verdad?, a Sansón, y minó el carácter para hacer que este sol no brillara, para que fuese un hombre que opacara, ¿verdad?, la figura de lo que debía ser. Pero la gracia de Dios infinita alcanzó a liberar el alma de este hombre. Aunque fue una vida perdida, en realidad la vida de Sansón fue como un tizón arrebatado del fuego. Cuando uno saca, ¿verdad?, ahí del fuego un carbón encendido y lo aparta, y ese carbón poco a poco empieza a extinguir, ¿verdad?, ese calor que tenía cuando estaba allí en las brasas. Fíjense ustedes que el nombre de Sansón está en la lista de los héroes que se nombran en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Allí está el nombre de Sansón, con los grandes héroes de la fe, como le llamamos nosotros, mencionado allí, habiendo tenido una vida, ¿verdad?, pobre, una vida de derrota en derrota espiritualmente hablando. Sansón hizo justicia, pero solamente después que cometió tantos errores en su vida. Y Dios le oyó finalmente y libró su alma. Ahí en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 28, podemos leer, ¿no es cierto?, lo siguiente. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez. Esa fue la última oración de Sansón. Un hombre que estaba ciego, que estaba debilitado, había sido humillado. ¿Por qué? Por causa de que no había respetado, ¿verdad?, la palabra del Señor, ni su propia condición con la que Dios le trajo a este mundo, para ser un hombre apartado para el Señor. Así terminó la vida de Sansón. Es muy triste, ¿verdad?, leer la historia de este hombre. Su falta de ojos, su falta de libertad, la falta de fuerzas, todo eso condujeron a Sansón al arrepentimiento. ¿Qué parecía esta historia, verdad? La historia del hijo pródigo, a la parábola del hijo pródigo. Sansón fue como un hijo pródigo. Tarde comprendió su pecado y tarde comprendió su misión. Ahora él estaba en el fin de su vida expuesto a burlas, humillado. ¿Comprendemos nosotros el daño que produce el pecado en nuestras vidas? Quiera el Señor que sí, ¿verdad? A pesar de que el diablo es especialista en cegar la vista de cada uno de nosotros, y pensamos a veces que podemos incurrir en ciertos pecados y que eso no traerá ninguna consecuencia sobre nuestras vidas. Pero no erremos, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Dios todo lo ve. Sansón pagó caro su desobediencia a su Señor. ¿Comprendemos nosotros cuál es nuestra misión realmente? ¿Comprendes tú, hermano, cuál es la misión con la que Dios te ha llamado?
a servirle, a ser fiel a Él, a entregarle tu vida y tu corazón. Con la fuerza que Dios devuelve a Sansón, este sacrifica su vida por su pueblo. Recién, y ahí al final de su vida, Sansón cumplió finalmente el propósito con el cual había venido a este mundo, a librar al pueblo de Dios. Y vaya que lo hizo, porque Dios oyó su oración al final, le devolvió su fuerza, ¿verdad? Y destruyó a todos los filisteos que estaban allí, junto con su vida también. Entonces, Sansón entregó su vida también por el pueblo, pero lo entendió tarde. Durante su vida nunca lo entendió así. Nunca entendió por qué Dios le había dado talentos y dones especiales, que lo había hecho un hombre distinto a todos los demás. Lo entendió solamente al final de sus días. Por lo tanto, tuvo que pagar con su vida el precio de la justicia de Dios. Esa fue la cosecha, en realidad, del pecado de Sansón, más la salvación que tuvo fue por pura gracia de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué grande es la misericordia del Señor, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos cual Sansón en esta vida. No merecemos la justicia de Dios. No merecemos la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dios la aplica solamente porque Dios es infinitamente amoroso y Dios nos ama y tiene misericordia de cada uno de nosotros, hombres y mujeres pecadores, y que aún siendo hijos de Dios muchas veces ofendemos a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces hemos manchado nosotros también ese nazareato del cual Dios nos ha vestido en nuestra vida, ¿verdad? Debemos ser precavidos, mis hermanos. Debemos ser fieles a nuestro Dios. Debemos mantener nuestra vida intacta para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios finalmente cumplió su propósito en Sansón. Y sin duda Dios cumplirá el propósito en cada uno de nosotros, porque todos hemos venido a este mundo con un propósito. Ninguno de nosotros ha nacido por la casualidad, hermano. Hemos venido a este mundo porque Dios así lo quiso. Dios cumple entonces su propósito con Sansón, liberta a Israel de mano de los filisteos, aun cuando Sansón no fue fiel a su voto de dedicación al Señor. Entonces, aquí tenemos un cuerpo fuerte. Es imposible que pueda ayudar a un espíritu débil. Sansón tenía un cuerpo fuerte, ¿verdad? Físicamente, un hombre valeroso, pero su espíritu débil. Nada podía hacer. En cambio, un espíritu fuerte como el del apóstol Pablo podía ayudar a ese cuerpo débil y enfermo. Así debe ser también en nosotros, mis hermanos. Nosotros somos débiles, somos hombres y mujeres débiles a veces, pero en Dios somos más que vencedores. El apóstol Pablo nos recuerda en la segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, lo siguiente: tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo esto maravilloso, ¿verdad? Está en este cuerpo de barro que somos nosotros. Este hombre y esta mujer que somos nosotros, sujetos a pecados terrenales, ¿verdad? Nacidos en esta tierra de pecado, y en esta tierra de pecado moriremos. Esta carne no puede heredar el reino de los cielos. Pero sí, el espíritu, ¿verdad? Será vivificado en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús resucitaremos y le veremos cara a cara. Entonces, aunque este cuerpo sea débil, nuestro espíritu debe tener la fortaleza del Señor para llevarnos, ¿verdad?, a cumplir los propósitos que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. No olvidemos el ejemplo de Sansón, la vida de Sansón, un hombre cuyo nacimiento fue anunciado, ¿verdad? Y anunciado su propósito también. Pero al verle, ¿cuántos seguramente se decían: ¿cómo nos va a salvar este hombre, verdad? Es imposible que este hombre nos salve. Tal vez el pueblo de Israel había perdido toda la esperanza en que Sansón les pudiera salvar. Pero Dios lo permitió. Y Dios lo permite en nuestros tiempos para que nosotros aprendamos a no mirar la fortaleza del hombre, sino que aprendamos
Y recordemos que nuestra victoria viene del Señor, ni lo muy fuerte, ¿verdad? Ni lo poderoso, es lo que salva o lo que nos llevará a la victoria. Lo que nos llevará a la victoria es nuestro Dios. Y a veces nuestro Dios usa instrumentos débiles, como el apóstol Pablo que mencionábamos recién, ¿cierto? Un hombre pequeño de estatura, un hombre con muchas enfermedades, con muchas debilidades seguramente en su cuerpo. Pero cuánta fortaleza le entregó el Señor, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Así también debe ser con nosotros. Debemos recobrar fuerzas, ánimo, ¿verdad? Ese ánimo y esa fortaleza que da solamente el Señor a través de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. No olvidando que somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y si somos templo del Espíritu Santo, entonces es Dios mismo quien vive en nuestra vida. Por lo tanto, no nosotros, sino nuestro Dios. De Él es la fortaleza, de Él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Mi Dios, estamos en tu presencia, tal como somos. Tú nos conoces, Señor, así como tú conocías a Sansón, así como tú conocías a cada uno de los hombres y mujeres, Señor, que son relatadas sus vidas en tu palabra. Así también tú nos conoces a nosotros. Muchas veces somos débiles como Sansón. A veces somos fuertes como Pablo, pero muchas veces somos débiles como Sansón. Señor, líbranos, Señor, de nuestros propios errores. Ilumina nuestra vida para que nuestra vida te honre, para que nuestra vida te glorifique, para que ese propósito con el cual tú nos has llamado, Señor, sea la meta y sea lo que nos mueve día a día, Señor. Aunque sabemos que tú sí cumplirás el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, pero ayúdanos a que en vida, Señor, y cada día que pasa en esta tierra, te glorifiquemos, Señor, y honremos tu nombre, no solamente de labios, sino con nuestra forma de vivir, Señor. Padre bendito, sabemos que esto viene de ti y te lo imploramos de todo nuestro corazón. Líbranos de nuestros pecados, líbranos, Señor, de la carne, líbranos, Señor, de la debilidad, Señor, esta que puede conducirnos a los pecados y a la vida mundana, Señor. Libra a cada uno de tus hijos, a nuestros jóvenes especialmente, Señor, que el mundo les tienta tanto, Padre Celestial. Líbrales tú, Señor, de la carne, del diablo y del mundo, y hazles jóvenes fuertes, Señor. A nosotros también los adultos, ayúdanos, Señor, siempre a ser fieles a ti y a estar tomados firmemente de tu mano. Padre Celestial, te agradecemos y te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.